¿Puede un simple fertilizante poner de rodillas a toda una nación? En apenas 3 días, el precio de los fertilizantes en Polonia se disparó por encima de 5 veces su valor. Lo que parecía improbable se transformó en pesadilla. Un embargo ruso fulminante paralizó al país de la noche a la mañana, atrapando a todos en una crisis temida, pero inesperada. Miles de agricultores tomaron las calles, bloqueando rutas y exigiendo respuestas, mientras el gobierno polaco declaraba emergencia nacional. No solo son protestas, está en juego la supervivencia del sector agrícola. Las reservas, que antes parecían abundantes, ahora apenas alcanzan para unas pocas semanas. El miedo a la quiebra y la ruina se respira a diario en las zonas rurales. Este golpe, calculado por Moscú, demostró que los fertilizantes pueden ser un arma geopolítica devastadora. Polonia, dependiente en más de 60% de insumos rusos, pasó de productor clave a estar al borde del colapso alimentario. El embargo no solo detuvo cosechas y exportaciones, también puso al gobierno contra las cuerdas y expuso la fragilidad de la economía frente a nuevas formas de guerra silenciosa. ¿Será Polonia solo la primera víctima? El miedo se extiende por Europa, porque lo que ocurre aquí podría repetirse muy pronto. Si no comprendemos la amenaza, otras naciones pueden caer en la misma trampa, arriesgando la alimentación de millones. ¿Cómo llegó Polonia a depender tanto de los fertilizantes rusos? La respuesta revela décadas de decisiones económicas y alianzas peligrosas. ¿Por qué Polonia, uno de los gigantes agrícolas de Europa, no vio venir este riesgo? La respuesta está en una dependencia histórica, tejida durante años y casi invisible para quienes no estaban dentro del sector. Durante décadas, más de 6 de cada 10 fertilizantes minerales usados en Polonia venían de Rusia y Bielorrusia. Pero no solo vendían el producto, también dominaban la producción de 2 nutrientes cruciales, el potasio y el nitrógeno. Sin ellos, el campo polaco se detiene. La Unión Europea tomó una decisión arriesgada: cerrar muchas de sus propias fábricas de fertilizantes. ¿Por qué? Por los altos costos energéticos y la presión de regulaciones ambientales. Se asumió que siempre habría oferta externa y que importar sería más barato. Esa confianza pronto se transformó en una trampa. Sí, existen otros productores como Canadá o Marruecos, pero las distancias, los retos logísticos y los precios imposibles hacen que, al menos a corto plazo, no puedan reemplazar lo que llegaba del este por tren o camión. Las alternativas existían solo en los informes, no en la realidad del campo. No hablamos de un sector menor. La agricultura polaca es vital. Exporta cereales, carne, lácteos y frutas que sostienen a millones de personas y a buena parte de la economía nacional. El pan de cada día de Europa depende, en gran medida, de estos campos. Así, la falta de previsión y la escasa diversificación han dejado a Polonia como rehén económico y político. Un solo corte en el suministro bastó para poner en jaque a los agricultores y a la estabilidad de todo un país. Un error estratégico que hoy cobra un precio altísimo. ¿Cómo comenzó la catástrofe? ¿Por qué ocurrió justo en el peor momento? Todo dio un giro con una decisión secreta en Moscú. Un simple documento firmado en el Kremlin puso a Polonia al borde del abismo. ¿Qué contenía ese documento secreto? Y sobre todo, ¿quiénes sabían lo que se avecinaba mientras el resto del continente dormía? La orden llegó desde Moscú como un martillazo. Polonia quedaba sin fertilizantes rusos justo al arrancar febrero, cuando los agricultores cerraban contratos vitales para la siembra. Fue una maniobra precisa. Vladimir Putin firmó una directiva secreta que prohibía exportar fertilizantes a países hostiles, y Polonia encabezaba la lista. El efecto fue inmediato. Los precios, que el lunes eran razonables, se duplicaron el martes, y para el jueves ya eran 5 veces más altos. Los almacenes, usualmente repletos en esta época, se vaciaron en cuestión de días. Los proveedores murmuraban: no habría más entregas. Los contratos quedaron en nada, y los camiones regresaban vacíos. El golpe fue devastador. Sin fertilizantes,
La cosecha polaca podría caer entre un 40 y un 70%, amenazando el trabajo de generaciones. Se desató el pánico en las zonas rurales, asambleas de emergencia, llamadas desesperadas al Ministerio de Agricultura y fotos de estantes vacíos inundando las redes sociales. El gobierno de Donald Tusk se encontró sin margen real. Bruselas fue la primera llamada, pero la Unión Europea también dependía de los insumos rusos y bielorrusos. Las promesas de ayuda llegaban, pero todos sabían que traer fertilizantes de Canadá o Marruecos sería lento y costoso. La siembra de primavera pendía de un hilo. La tensión se trasladó a las carreteras. Agricultores bloquearon rutas con tractores en Mazovia, la Gran Polonia y el este. Protestaban. Sin fertilizantes, no hay pan. El debate se tornó feroz. ¿Negociar con Moscú, aunque implicara ceder en seguridad nacional? La economía familiar, la comida en la mesa y la estabilidad del país estaban en juego. Un error podía costar miles de quiebras, supermercados vacíos e inflación desbocada. Polonia se convirtió en el ejemplo de cómo una nación entera puede volverse rehén por depender de un solo insumo crítico en la nueva era de guerras económicas. Mientras Varsovia buscaba salidas a contrarreloj, desde Moscú ya preparaban el siguiente movimiento. El segundo golpe de Moscú llegaría pronto, elevando aún más la tensión internacional. Polonia no tenía tiempo para recuperarse. El embargo no solo vació los campos, sino también los bolsillos de los polacos en el extranjero. Lo que comenzó como una crisis local, pronto se transformó en un terremoto global, con réplicas en todos los continentes. Mientras los agricultores polacos buscaban salidas, Rusia actuó con una rapidez asombrosa. En solo unas semanas, redirigió casi todas sus exportaciones de fertilizantes hacia América Latina, Asia y África. Esos nuevos destinos recibieron suministros estables y precios bajos, lo que no solo calmó su demanda interna, sino que además impulsó sus propios sectores agrícolas. Pero Moscú fue más allá. Para consolidar las nuevas alianzas, abrió sus mercados a productos agrícolas de esos países: café de Brasil, arroz de Vietnam, legumbres africanas. Polonia, que por años dominó los supermercados y restaurantes de medio mundo, fue desplazada y perdió acceso a mercados clave. El golpe fue doble: escasez y caos entre los productores polacos, y la evaporación de sus exportaciones tradicionales. Manzanas, cereales y lácteos quedaron varados en los puertos o fueron reemplazados por los nuevos competidores, ahora apoyados por la logística y política rusas. El problema no se detuvo en Polonia. Bulgaria, Hungría y Rumanía empezaron a notar lo mismo: precios disparados, falta de fertilizantes y la amenaza de perder contratos en África y Asia. Un clima de pánico se instaló en el campo del este europeo. La Unión Europea intentó frenar la crisis con subsidios y negociaciones, pero solo logró ralentizar un desastre que ya parecía inevitable. Mientras tanto, los precios internacionales de los alimentos se dispararon. Consumidores en París, Berlín y Madrid sintieron el golpe en sus bolsillos. Expertos advierten que esto podría ser solo el principio de una crisis alimentaria paneuropea. Si Polonia y sus vecinos no reaccionan pronto, la región puede perder su histórica posición agroexportadora. Además, la ola de desempleo rural y la caída en ingresos fiscales podrían desencadenar una inestabilidad social y política impredecible. Polonia y Europa enfrentan ahora un dilema crucial: ceder ante el chantaje ruso o reinventar a fondo su modelo agrícola y logístico. ¿Quién logrará adaptarse primero en un mundo donde el alimento se ha convertido en arma política? En Varsovia, las decisiones no pueden esperar. Los líderes polacos deben elegir entre buscar un arreglo con Moscú o arriesgarse a una transformación radical del sector agrícola. ¿De verdad basta una sola decisión en Moscú para empujarnos hacia la próxima gran crisis alimentaria? La advertencia que deja Polonia es contundente. Diversificar proveedores ya no es una recomendación, sino una necesidad de supervivencia nacional. Cuando un país depende casi por completo de un solo origen para recursos críticos como los fertilizantes,
queda expuesto a la extorsión geopolítica y pierde el control sobre su propio destino. No es suficiente confiar en apoyo financiero externo o esperar subsidios internacionales. El dinero puede mitigar el daño inmediato, pero jamás sustituye los insumos físicos ni resuelve los cuellos de botella logísticos. Cuando los almacenes están vacíos y los camiones no llegan, ni el mayor paquete de ayudas puede asegurar la siembra ni el pan del próximo año. La agricultura moderna es mucho más vulnerable de lo que parece. No solo depende del trabajo humano y del clima, sino de una red global de recursos invisibles, pero esenciales. Fertilizantes, semillas seleccionadas, maquinaria especializada. El ejemplo polaco demuestra que basta una sola orden firmada a miles de kilómetros para paralizar el campo y en pocos días amenazar la seguridad alimentaria de millones. Hoy han sido los fertilizantes. Mañana podrían ser el gas, el petróleo, el trigo, el agua o incluso los medicamentos. Quien controla estos insumos tiene un arma silenciosa capaz de convertir naciones enteras en rehenes de decisiones tomadas muy lejos. Ignorar la lección de Polonia es apostar la seguridad alimentaria, la estabilidad social y la legitimidad de cualquier gobierno. Porque las crisis no avisan dos veces, y la próxima podría ser aún más veloz y devastadora de lo que imaginamos. La pregunta clave es, ¿estamos dispuestos a aprender antes de que sea demasiado tarde? Porque el reloj ya está corriendo. ¿Te has preguntado realmente de dónde provienen los recursos que llenan tu mesa? ¿Y qué harías si, de un día para otro, dejaran de llegar? La experiencia de Polonia no es solo una noticia lejana, es una advertencia urgente para cualquier nación que dependa de insumos clave bajo control extranjero. El caso polaco mostró cómo interrumpir el suministro de fertilizantes desencadenó un efecto dominó devastador. Desde la quiebra de miles de agricultores hasta el peligro real de hambre para millones de familias. Lo más alarmante es que esto no fue un accidente, sino el resultado de una estrategia fría y calculada. Mientras los líderes discutían soluciones, una sola orden, emitida desde un despacho remoto, bastó para poner en jaque la economía y la estabilidad social de todo un país. Ignorar la lección polaca sería el mayor error. La seguridad alimentaria y la resiliencia económica pueden evaporarse en pocas semanas si no se reconocen las dependencias invisibles. Pensar que esto aquí no puede pasar es una ilusión peligrosa. Rusia transformó los fertilizantes en armas silenciosas. Mañana podría ser el gas, el litio o cualquier recurso que hoy parece inagotable. La cuestión clave es, ¿cuánto control real tiene tu país sobre sus recursos vitales? ¿Estamos listos para enfrentar guerras económicas, donde mercados y cosechas sean las primeras víctimas? ¿O esperaremos a actuar cuando ya sea demasiado tarde?